La gente ideó construcciones en su honor. Cada vez había más grabados sobre su figura. Era un héroe nacional. Los franceses ansiaban tener un héroe, alguien que pusiera fin al caos político en el que se había convertido la República. Una interminable sucesión de gobiernos. Ahora vivían bajo uno nuevo, el Directorio. Un gobierno parlamentario inestable y frágil que no ofrecía demasiada confianza. Toda Francia volvió sus ojos hacia Bonaparte, dudando sobre cuál sería su siguiente paso. En privado llegó a decir: «Lo que he hecho hasta ahora no es nada. Esto solo es el principio del camino que debo recorrer. No puedo seguir obedeciendo. He probado el mandato y ya no puedo dejarlo». Pero Bonaparte esperaba. La fruta, le dijo a un ayudante de campo, todavía no está madura. El Directorio no era tan débil como parecía. En 1797, Bonaparte no podía organizar un golpe porque temía que quedara obsoleto y en el olvido. Así que tenía que buscar otra expedición que le permitiera demostrar su fuerza militar sin arriesgarse demasiado. Mientras Bonaparte esperaba el momento adecuado para tomar el poder, puso sus ojos en nuevas victorias en el exótico Oriente. Eludió a la flota británica y el 1 de julio de 1798 desembarcó en Egipto con 35.000 soldados. Francia seguía en guerra con Gran Bretaña y Bonaparte esperaba cortar las rutas de comercio británicas con la India. En 1798, Egipto seguía siendo una fuente de maravillas para los europeos. Las tiendas, abarrotadas de turcos y judíos, sirios y griegos. Los minaretes, desde donde sonaba la llamada de una religión extraña. Las esfinges, con la nariz rota, enterradas hasta el cuello en la arena. Bonaparte se encontró en un país de leyendas, de mitos y con una gran historia. Pero fue una locura por su parte, porque todos los cálculos militares de la época decían que era imposible que un ejército europeo conquistara Oriente. Era completamente absurdo. La expedición a Egipto fue probablemente la expedición más insensata de la historia de Francia. Rápidamente Bonaparte conquistó Alejandría. Y el 3 de julio lideró a sus soldados cruzando el desierto hacia el Cairo, hacia una batalla amenazadora. Durante siglos, los egipcios habían formado parte del Imperio turco, gobernado por los violentos soldados del Oriente Medio, los mamelucos. Con valentía, orgullo y crueldad, los mamelucos esperaron sin temor al ejército francés. Un príncipe mameluco les llamó burros. «Les cortaré la cabeza», dijo, «como a las sandías en los campos». No temían a Napoleón. Los mamelucos habían sido educados en los fieros principios de la valentía y la rivalidad. El miedo no formaba parte de su cultura. Tras una marcha de 2 semanas por el desierto, el ejército de Bonaparte divisó las pirámides. Y 10.000 mamelucos se lanzaron con sus caballos por la arena. «Soldados», dijo Bonaparte, «desde lo alto de las pirámides, 40 siglos nos contemplan». Los mamelucos cargaron. Se dice que empezaron como relámpagos y llegaron como truenos.
Los mamelucos eran magníficos, espléndidos. Sus caballos se levantaban, se erguían. El propio Napoleón reconoció su valentía. Los hombres de Napoleón permanecieron en formación y aguantaron el fuego hasta que los mamelucos se acercaron a 50 pasos de sus filas. Los mamelucos se prepararon para luchar con caballos y sables, armas de la Edad Media. Fue un encuentro entre la Europa del futuro y el Egipto del pasado. Napoleón organizó su ejército en 5 gigantescos círculos. Había hombres de rodillas y de pie disparando para que el fuego fuera continuo. Los mamelucos se lanzaron contra los círculos y atacaron las posiciones francesas. Los franceses perdieron a 30 hombres, los mamelucos probablemente a unos 5 o 6.000. La batalla de las pirámides terminó en 1 hora. 3 días después, Bonaparte entraba con su ejército en el Cairo. Estaba lleno de sueños, dijo. Me veía a mí mismo fundando una nueva religión, marchando hacia Asia, montado en un elefante con un turbante en la cabeza y en mi mano el nuevo Corán. Pero los sueños imperiales de Bonaparte se hicieron rápidamente añicos. El almirante inglés Nelson capturó a la flota francesa anclada en la costa egipcia y la hizo pedazos. Bonaparte y sus 35.000 soldados quedaron atrapados en Egipto. El único vínculo que le unía a Francia eran sus barcos, su flota de barcos de guerra. No es difícil imaginar el desastre que fue para él. Se vio obligado a quedarse en Egipto y vivir con los egipcios, encontrar alimento y agua, e incluso encontrar munición para sus armas en Egipto. Vivir en Egipto. Mientras Bonaparte estaba aislado en Egipto, su mujer se compraba una nueva casa. Una mansión a 9 kilómetros de París llamada Malmaison. Allí Josefina disfrutaba de cientos de hectáreas de jardines, bosques y campos y la compañía de su amante. Cuando un ayudante de campo se atrevió a decirle la verdad a Bonaparte, el general quedó abatido. Me he quitado el velo de los ojos, escribió a su hermano. Estoy cansado de la grandeza. Todos mis sentimientos se han secado. Ya no me preocupa la gloria. A los 29 años, estoy cansado de todo. Furioso, tomó a la mujer de uno de sus oficiales como amante. Sus amigos la llamaban la Cleopatra del general. Aislado, Bonaparte permanecía firme. Instalado en un palacio del Cairo, se imaginaba a sí mismo como un potentado oriental siguiendo los pasos de Alejandro Magno. Llegó a Egipto a la cabeza de un ejército y de repente se encontró a sí mismo a la cabeza de un país. No era solo una nación, se trataba de Egipto.